Bienvenidos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los temas que vamos a trabajar durante estos videos son lógica de programación, el cual es el correspondiente a la guía número 2. Y espero pues me acompañen en todo este proceso. El programa que vamos a utilizar para trabajar la lógica de programación o para despertar esa lógica de programación que todos llevamos es Sein o PSeInt, pues como ya lo llamen o lo conozcan. Este es un programa para trabajar el pseudocódigo. Todos conocemos o lo que hemos investigado o hemos visto en la guía. El pseudocódigo es como la forma de expresar los pasos que va a realizar un algoritmo de una forma, por decirlo así, muy parecida al lenguaje de programación. Cuando hablamos de pseudo, es digamos como un código fail, por decir así, o sea, no es el código principal, es algo parecido a otro código para poder explicar cómo funciona el real. Entonces, en este caso, le podemos decir podemos decir que vamos a trabajar lógica, programación, algoritmos, como más parecido a nuestro idioma, ¿cierto? Bueno, el programa que utilizamos es Sein. Yo les pido pues que cuando abran el programa, que obviamente les voy a dejar el link en les voy a dejar el link en la guía o se los paso al drive. Cuando abran el programa se van a ir a configurar opciones de lenguaje. Particularmente a mí me gusta trabajarlo con la opción de lenguaje que tiene la universidad EAFIT. Entonces buscan EAFIT y ya les debe aparecer acá proceso y fin de proceso. Caso tal de que no aparezca proceso ni fin de proceso, le dan nuevo y miren que ahí ya debe aparecer. Bueno, lo primero que vamos a hablar, jóvenes, de acuerdo a la guía, son los tipos de datos o variables. Para nosotros trabajar o entender la lógica de programación, algoritmos, debemos de tener claro cuáles son los tipos de datos o las variables con las que podemos trabajar. Mire que inicialmente hablamos de tres tipos de variables o tres tipos de datos. Hablamos de los numéricos, los lógicos y los de carácter. Entonces, como numéricos tenemos el int, ¿cierto? Que sería entero. Tenemos el float, que sería el real. Todos sabemos que, o sea, en ese momento vamos a hablar de los, digamos, los principales, con los que vamos a trabajar por ahora. Más adelante vamos a meter otros. Entonces el int sería entero y el float real. Entonces números enteros, ya debemos de saber cuáles son los números enteros y los números reales para poder trabajar con decimales. Listo. Tenemos los de carácter que serían cadena. Cadena o carácter. Y tenemos los de lógica, que serían los bool, ¿cierto? Bool o boolean. Esos de lógica son para trabajar básicamente falso verdadero. Listo. Con cadena trabajaremos digamos tipos de datos alfanumérico y también texto. Listo, alfanumérico y texto. Con float trabajamos con decimales y ya sabemos que con int trabajamos entero. Como estamos trabajando pseudocódigo, vamos a utilizar entero, real y cadena o carácter. Listo, entero para trabajar números digamos sin decimales, reales para trabajar enteros con decimales, cadena para trabajar texto o alfanumérico. Listo, en la guía está específica, está bien explicada la parte de con qué podemos asociar cada tipo de dato. Por ejemplo, cómo creo yo un entero o con qué trabajo con enteros. Los enteros van a ser
esos tipos de datos. Por ejemplo, yo voy a crear una variable. Una variable puede ser, puede llevar cualquier nombre. Entonces yo creo una variable que se llame num. Num va a ser un entero. ¿Por qué? Perdón, un segundito. Num va a ser un entero. Entonces, ¿por qué va a ser num un entero? En esa variable que le decidí ponerle ese nombre, voy a meter diferentes tipos de números. Entonces, como voy a meter números sin decimales en la variable num, decidí ponerle entero. Puedo crear otra variable que se llame, por ejemplo, n como real. Entonces, en esa variable n voy a guardar números enteros con decimales. ¿Qué tipo de números enteros con decimales? De pronto resultados de divisiones, ¿cierto? Resultados de operaciones que van a tener pues, como producto un número decimal. Por acá puedo definir nombre, por ejemplo. Entonces aquí ya sé que puedo guardar un dato que sea más que todo texto. Puede ser alfanumérico también, ¿cierto? Entonces la forma en la que definimos una variable es esta que estoy empleando en ese momento. Pues teniendo en cuenta que estamos trabajando con Sein, porque ya en otros programas sería una forma diferente. Entonces empleo la palabra definir, el nombre de la variable, puede ser el nombre que yo quiera, el nombre que a mí me dé la gana. Aquí le puedo poner num, le puedo poner número, pero entre más corto sea el nombre de la variable, digamos que es mucho mejor para trabajar y que lo entendamos claro. Y lo acompañamos de la palabra como y el tipo de dato del que estamos hablando anteriormente. Entonces definir el nombre de la variable, lo acompañamos de la palabra como y el tipo de dato. Listo. En este caso definir n como real, definir name como carácter. Entonces, ¿cómo hago para guardar o definir variables? Mejor dicho, para guardar datos en esas variables. Entonces vengo y un ejemplo. Num va a ser igual a 3. Eso es correcto, señores. ¿Por qué es correcto? Porque num es una variable entera. Entonces yo aquí puedo guardar este número. Lo que no puedo hacer es en num, que es un tipo de dato entero, guardar este número. Este número es un entero, pero con decimal. Al tener decimal no lo puedo guardar en esa variable num, porque num no es una variable para guardar números decimales. Entonces, como por ende, debo solamente guardar números de este tipo. Voy a hacer lo siguiente: n va a ser igual a 2,2, por ejemplo. Eso sí es permitido. ¿Por qué? Porque es un entero con decimal o es un número decimal. Al ser un número decimal lo puedo guardar en la variable n, porque n la definí ya previamente como número real. ¿Puedo hacer esto? Sí. El 2 también es un número real. Así no tenga el decimal. Siguiente variable. En esta puedo guardar el nombre Freddy. Miren, siempre que voy a trabajar con texto, con algún tipo de texto, debo de meterlo entre comillas. Listo. Siempre que voy a trabajar con algún tipo de texto o con la variable carácter o cadena. En esa variable name no puedo guardar eso, un número. ¿Por qué? Porque la variable está definida como carácter. En ese, bueno, digámoslo que sí puedo guardarlo como número, pero no es conveniente. O sea, no es conveniente porque si solamente voy a guardar un número, mejor lo defino como real o como entero. En ese caso, carácter es para guardar alfanuméricos. Entonces,
si voy a guardar un número, tendría que ponerlo entre comillas, ¿cierto? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, Freddy 5. Entonces siempre que trabaje con tipos de datos carácter, van a ir entre comillas. Cuando trabaje con tipos de datos numéricos, ¿cierto? No van a llevar comillas, y tienen que tener en cuenta si están trabajando entero o números reales. ¿Qué me permite eso? Poder más adelante realizar operaciones, poder guardar los datos correctamente las variables, y digamos no tener inconsistencias más adelante en los algoritmos que se estén trabajando. Por favor, tener eso muy en cuenta para los videos siguientes, donde ya vamos a empezar a trabajar algoritmos secuenciales, algoritmos condicionales, algoritmos de bucles, ciclos. Listo. Por favor, tener en cuenta eso. Muchas gracias, jóvenes.